Hola, ¿qué tal? En este video voy a crear un programa que nos permita llenar un arreglo de tamaño de 5, es decir, llenar el arreglo con 5 números enteros. Vamos a sumar esos números y además de eso vamos a obtener el promedio, pero va a haber un detalle. Los números que nosotros introduzcamos tienen que ser entre el 1 y entre el 10, es decir, que solamente vamos a poder introducir números en ese rango, entre 1 y entre 10. Si tú pones un número que no esté entre 1 y entre 10, el programa te va a volver a pedir que introduzcas ese número hasta que pongas el número válido. Entonces voy a comenzar. Lo primero que voy a hacer es declarar el arreglo y crearlo también. ¿Qué tipo de dato va a ser? Pues solamente números enteros, o sea, número entero es lo que vamos a almacenar allí, es decir, 5 números enteros. Entonces el arreglo va a ser de tipo entero. Pongo los corchetes para indicar que es un arreglo y le vamos a dar un nombre a este arreglo. Le voy a llamar AR. Y con el operador new es cuando ya estamos creando el arreglo. Y como vamos a almacenar 5 números, lo pongo de tamaño de 5. Y aquí tenemos creado el arreglo, listo para usarse. Ahora vamos a declarar una variable que me permita ir almacenando en esa variable cada número que vayamos introduciendo. Entonces, la variable va a ser de tipo entero, la voy a llamar var y le voy a dar un valor inicial de 0, ¿sí? Después de esto lo que vamos a hacer es que vamos a mostrar un mensaje en pantalla que me diga introduce 5 números ahí entre 1 y 10, o sea que ese va a ser el rango de esos números introducidos. Punto y coma para finalizar la instrucción. Vamos a ponerle aquí esto. Después de esto, pues vamos a podemos utilizar tanto un ciclo for como un ciclo while. En el video anterior utilicé un ciclo for para recorrer el arreglo, pero lo voy a hacer ahora con un while para que vean también que nosotros podemos utilizar esa estructura de repetición while para recorrer un arreglo. Entonces, voy a declarar una variable, ahorita les explico para qué la vamos a utilizar. La voy a marcar y la voy a iniciar en 0, ¿sí? Ahora, ¿cuántos números hay en el arreglo? Pues son 5 números. O sea que nuestro arreglo, voy a hacer un pequeño dibujito. Déjenme ver si tengo un dibujo. Creo que no tengo. A ver, arrays. Bueno, este es uno de los videos anteriores. Así que esto lo voy a quitar. Y aquí tenemos este array de tipo entero de tamaño de 5, ¿sí? Voy a vaciar estos números porque simplemente quiero mostrar la imagen del arreglo así, vacío. Entonces, este es nuestro arreglo. Aquí los valores están acostados, pero de igual manera los podemos poner vertical, o sea, es la misma que ustedes hagan esto, por ejemplo, que yo haga esto, ¿sí? Y que le dé un giro de 90 grados. Es lo mismo, ¿sí? Tenemos el arreglo, posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Es un arreglo de tamaño de 5, es decir, 5 posiciones y podemos almacenar 5 números enteros. Entonces, vamos a recorrer el arreglo con un while, ¿sí? Entonces, el while va a recorrer el arreglo de tamaño de 5. Entonces, voy a poner lo siguiente, ahorita les explico. Hay que recordar que la diferencia entre while y el do while es que el while, para poderse ejecutar, se tiene que cumplir la condición. Primero se evalúa la condición. Si la condición no se cumple, nunca se va a ejecutar el while. Pero el do while se puede ejecutar aunque sea una vez y después se evalúa la condición. Entonces, aquí tenemos un while y este while dice que se va a ejecutar mientras k sea menor que 5. Entonces, ¿qué función cumple la variable k? Bueno, ahorita lo van a ver, ¿sí? Voy a ir poniendo lo siguiente. Vamos a ir haciendo que el programa nos pida un número, el cual vamos a almacenar en la variable var, ¿sí? Esto es con el método readline, pero este método readline tenemos que hacer una conversión, si recuerdan. Pongo en paréntesis esto.
Esto lo voy a poner en paréntesis porque vamos a poner int.parse, pues esto lo hemos visto en muchos de nuestros videos. Entonces, en esta parte lo que tú teclees se te va a leer, el número que tú teclees se te va a leer y con el operador de asignación lo vas a almacenar en la variable var, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Va a funcionar de la siguiente manera. Nos va a pedir que introduzcamos 5 números enteros entre 1 y 10. Luego el while va a evaluar la condición. K es menor que 5, vemos que K es igual a 0, entonces se va a cumplir la condición. Esto me devuelve un verdadero, se cumple la condición. 0 es menor que 5. Se ejecuta el while y en esta parte almacenamos un número en la variable var. Luego el número que está en la variable var, vamos a suponer que introduciste el valor de 4. Bueno, luego ese 4, el valor de var, con el operador de asignación lo almacenas en el arreglo AR, así se llama, en la posición, en el valor, es decir, en la posición del valor que tiene K. ¿Qué valor tiene K? Pues actualmente el valor de 0, o sea que esa variable que actualmente tiene el valor de 4 lo almacenas en el arreglo en la posición K, es decir, en la posición 0. Vamos a poner aquí, este 4 lo almacenas aquí. Bueno, voy a poner esto un poco más gruesecito. ¿Sí? Después de esto vemos que la K se incrementa, igual manera como el ciclo for, ¿sí? El ciclo for se va incrementando, entonces ahora la K ya no va a valer 0, va a valer 1. Después el while va a evaluar nuevamente la condición si K es menor que 5. 1, ahora K vale 1, pues 1 sigue siendo menor que 5, entonces aquí nuevamente introduces un número, vamos a suponer que introduces el 2, y luego ese 2 que está en la variable var lo almacenas en el arreglo en la posición, en el valor que tiene K. ¿Qué valor tiene K? 1, entonces en la posición 1 almacenas ese 2. Y después de eso la variable K se incrementa 1 más, o sea, se va a incrementar a 2. Y así vas a ir, se va a ir incrementando la variable K cada vez que vayas introduciendo un nuevo valor. Es decir, vamos, lo voy a hacer una vez más. Ahora K vale 2. Luego el while vuelve a evaluar la condición que si K es menor que 5, o sea, 2 es menor que 5. Aquí introduces un nuevo valor, vamos a suponer que introduces el 8. Luego ese valor de 8 que está en la variable var, lo almacenas en el arreglo en la posición K, o sea, en la posición 2. Entonces el 8 lo pones aquí y después de eso la K se incrementa a 3 y así. Cada vez que tú vayas introduciendo un nuevo valor en el arreglo, la variable K se va a ir incrementando. Y entonces después se va a incrementar a 4, después se va a incrementar. Cuando la variable K llegue a 5, el ciclo while va a finalizar porque K, o sea 5, ya no va a ser menor que 5. Y cuando deje de cumplirse la condición, el while va a finalizar. ¿Sí? Pero dije que iba a obtener el promedio, pero para poder obtener el promedio tenemos que obtener la suma. Entonces vamos a declarar una variable suma, in suma, le voy a dar un valor inicial de 0, ¿sí? Para ir sumando los valores del arreglo. Entonces, suma más es igual a AR en la posición K. Esto que está aquí, voy a poner un comentario. Suma más es igual a esto. O sea que esto que está aquí es lo mismo que esto. Pueden utilizar cualquiera de las dos. Aquí lo que está diciendo es que cada vez que se vaya repitiendo el while, lo que haya en el arreglo, en esa posición, lo vamos a ir almacenando en la variable suma. Esto lo he explicado en los videos anteriores, así que te recomiendo mucho que vayas al corriente con los videos anteriores. Entonces, aquí vamos a quedarnos con esta parte. Lo que hay en el arreglo lo vamos a ir almacenando en la variable suma, ¿sí? Entonces, pero tenemos que poner un control para poner solamente números entre 1 y entre 10. O sea, poner un do while para que te vuelva a pedir el número si tú pones un valor inválido. Entonces voy a poner dentro del while, voy a poner un do while, ¿sí? Entonces voy a poner un do while dentro del while. Do while, ¿cuál es la condición? Que si tú pones en la variable var, ¿sí? Si el número que tú pones en la variable var es mayor o igual, perdón, si es menor que 1,
porque acuérdate que los números son de uno en adelante, de uno hasta 10, ¿sí? Si la variable var es menor que uno o, o la variable var es mayor que 10, ¿qué pasa si la variable var es menor que uno o la variable var es mayor que 10? Significa que tú te estás saliendo del rango, porque el rango son los números de uno hasta el 10, o sea, contemplando el uno y contemplando el 10. Entonces, si tú pones un número que sea menor que uno, pues significa que estás poniendo ya sea un cero o estás poniendo números negativos. Entonces, esos no contemplan el rango. O de igual manera, o, si tú pones en la variable var un número que sea de 10 en adelante, o sea, mayor que 10, estás poniendo 11, 12 números en adelante. Entonces, vamos a suponer que estamos ejecutando el programa y la variable, el ciclo while, evalúa la condición si k es menor que 5. Pues k actualmente vale 0, entonces va a preguntar si 0 es menor que 5. Se cumple la condición, se ejecuta el while y vemos que dentro del while está el do while. Entonces, el do while se pone en ejecución. Porque la diferencia entre el while y el do while es que el do while al menos se ejecuta una vez y después se evalúa la condición. Entonces, en esta parte introduces un valor, vamos a suponer que introduciste un número negativo, el menos 2. Luego ese número que está en la variable var, ese menos 2, lo almacenas en bueno, esta parte, ¿saben qué? Esta parte va después, ¿sí? Esto va después. ¿Sí? Entonces, esto lo pongo después del do while. ¿Por qué después? Bueno, porque para no almacenar el número si es incorrecto. Entonces, nuevamente en esta parte introduces el valor, vamos a suponer que introduciste el menos 2. Luego esto lo ponemos acá, después. Entonces, luego el do while va a evaluar la condición. El valor de var, que es menos 2 en este caso, ¿es menor que 1? Sí, menos 2 es menor que 1. Los números negativos son menores que 0, menores que 1 también. Entonces se cumple la condición. Con esta condición que se cumpla, ya con eso tenemos para que el do while se vuelva a repetir y te vuelva a pedir nuevamente el valor. Entonces nuevamente vas a tener que volver a introducir ese valor. Vamos a suponer que pones un 0, ¿sí? Entonces luego el do while va a evaluar si el valor que almacenaste en la variable var, si ese valor que actualmente pusiste un 0 es menor que 1 o es mayor que 10. Como pusiste un 0 y 0 es menor que 1, pues se cumple la condición y el do while se vuelve a repetir. Vamos a suponer que, pues, nuevamente vuelves a introducir un valor y tú pones el 100, ¿sí? Entonces el do while va a evaluar, bueno, var 100 es menor que 1, no, no es menor que 1, esto es un falso, es un false. Pero ese 100 sí es mayor que 10. Entonces, con una que se cumpla o la otra, ya con eso el do while se vuelve a repetir para que vuelvas a introducir el valor. Y vamos a suponer que introduces un 4, ¿sí? Y luego el do while va a evaluar, var, que el valor, que es el valor de 4 es menor que 1, no. O ese valor es mayor que 10, no. Ninguna de las dos se cumple y el do while finaliza. Y ese valor ya lo puedes almacenar en el arreglo en la posición K, o sea, en la posición 0. Vamos a suponer que pusiste un 4, pues ahí está, ¿no? Un 4. Después de esto, ese valor que está en la posición K, o sea, ese 4 lo almacenas en la variable suma. O sea, a lo que contiene la variable suma, que es un 0, le vas a sumar ese 4. Por eso le das un valor inicial. Entonces, 4 más 0, pues es 4. Entonces, la variable suma ya no va a contener el valor de 0, ahora va a contener el valor de 4. ¿Sí? Entonces, suma, voy a poner aquí, suma es igual a 4. ¿Sí? Y luego la variable K se incrementa a 1. O sea que K ya no va a valer 0, va a valer 1. Se vuelve a repetir el while porque K ahora vale 1, pero sigue siendo menor que 5 y con eso se cumple la condición y se ejecuta el while. Y como el do while está dentro del while, pues se ejecuta el do while al menos una vez, ¿no? Mientras se cumple la condición. Y luego te pide un valor aquí. Vamos a poner un mensaje que diga introduce un número, ¿sí? Entonces, luego lo introduces, vamos a suponer que introduciste el 9. Y luego el do while va a evaluar, el valor que introduciste en var es menor que 1, no, o es mayor que 10, no. Como no se cumple ninguna condición de estas, se finaliza el do while y ese valor lo almacenas en el arreglo en la posición K, o sea, en la posición 1, ¿sí? O sea que ese 9 lo almacenas en la posición 1 del arreglo, ¿sí? Después de esto, ese valor de la posición
K, o sea, la posición 1 lo almacenas en la variable suma, o sea que si en la variable suma había un 4, si le sumas ese 9, ahora va a contener un 13. Y la variable K se incrementa 2, ¿sí? Y esto así va a estar, o sea, se va a estar repitiendo así hasta que el while finalice, hasta la que la variable K llegue a 5, el while va a finalizar, ¿sí? Ya que K llegue a 5, el while va a finalizar. Entonces, cada vez que tú estés introduciendo números, mientras estén en el rango, que no sean menores que 1 ni mayores que 10, pues vas a estarlos agregando al arreglo, ¿sí? Bueno, después de esto vamos a obtener el promedio. Vamos a declarar una variable de tipo para almacenar el promedio. O podemos hacer simplemente de una manera así. Eh, bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner un mensaje después del while ya, un mensaje que diga, para ahorrarnos una variable, el promedio es, podemos poner la suma es, y ponemos a la variable suma. Y después ponemos el promedio es, y ponemos lo siguiente, entre paréntesis ponemos suma entre el valor de 5, o sea que son 5 números, pues el promedio se obtiene entre la suma de los números, entre el valor, entre la cantidad de números, ¿sí? Entonces, si tú también quieres mostrar esos números, cuáles números introduciste, pues puedes utilizar de igual manera un ciclo for para mostrar los datos. Pero en este caso no quiero mostrar los datos, simplemente quiero obtener el promedio de esos números, ¿sí? Entonces, vamos a otra cosa. Hay que recordar, como lo hicimos en el video anterior, para que nos muestre que estamos poniendo un número fuera de rango, vamos a poner que si el número introducido en la variable car es menor que 1 o ese número en la variable var es mayor que 10, si eso pasa, que te muestre un mensaje que diga número fuera de rango. Introduce otro número, ¿sí? Que te muestre ese mensaje si tú pones un número que no esté entre 1 y entre 10. Entonces, ahora sí vamos a ejecutar esto. Bueno, aquí vemos que se está ejecutando el código, te pide, ¿saben qué? No le puse el console.readKey, no se lo puse para que se pause la pantalla. Entonces, primero voy a poner un número fuera de rango, voy a poner un número negativo, me dice número fuera de rango, introduce otro número, voy a poner un 100, número fuera de rango, introduce otro número, pues tengo que poner número entre 1 y entre 10, voy a poner un 0, número fuera de rango, introduce otro número, voy a poner ahora un número válido, el 9, luego me pide otro número, voy a poner el 10, lo acepta, voy a poner el 200, número fuera de rango, introduce otro número, voy a poner el 6, lo acepta, el 8, un valor negativo, me lo pide nuevamente, y el 2. La suma es 35, vamos a ver si es cierto. Vamos a sumar los números válidos. El menos 2 no, ni el 100, ni el 0, el 9 sí, 9 más 10, 19, más 6, 25, más 4, 34, 34, a ver, ¿cuánto fue la suma? 35, a ver, nuevamente, 9 más 10, 19, más 6, 25, más 8, 33, más 2, 35, y 35 entre 5 es 7, vemos que este programa pues está funcionando bien, nos está dando lo que nos pedía porque estamos sumando únicamente los números válidos, o sea, los números que se introducieron en el arreglo, ¿sí? Entonces espero que este video les haya ayudado. Cualquier duda que tengas, pues me escribes. Entonces nos vemos en el siguiente video. Chao.